Hola amigos, para quien no me conozca, me llaman el Niño y soy una persona que lleva trabajando 20 años con el mundo espiritual. El tema de hoy es muy delicado, pido respeto a la hora de comentar. Antes de entrar en materia, decir que venimos de la luz, del mundo espiritual, antes de encarnar en el cuerpo que van a hacer. Somos almas teniendo una experiencia humana. El alma que encarna un cuerpo y nace con vida en la tierra viene con unos propósitos marcados antes de poseer ese cuerpo. La persona está en la tierra por un motivo, no nace sin ningún cometido. La labor que hacemos aquí en la tierra es para desarrollo y avance de nuestra alma principalmente. Muchos otros que están aquí, al igual que ocurre después de la muerte, ayudamos a otras almas a avanzar y a progresar, pero esta vez encarnados en la tierra. Al proceder al aborto, el cuerpo que tenía predestinado esa alma queda inservible para lo que venía a hacer y su misión paralizada. El alma que iba a encarnar en el bebé ve truncada la labor que tenía predestinada y retrasará sus proyectos, por así decirlo. Esa alma tenía predestinada ese cuerpo y definido el porqué de su nacimiento, para un progreso suyo. La oportunidad de espiar algo que tenía pendiente de subsanar, de importancia para ella. Y al no permitir que ese bebé nazca, se le frustra la oportunidad de progresar, de realizar esa misión para avanzar o para el mundo. Porque tal vez ese bebé iba a hacer algún bien para la humanidad el día de mañana, y todo eso queda suspendido. El alma abandona el cuerpo si ya estaba en él y vuelve al mundo espiritual a esperar de nuevo otra oportunidad para encarnar. Cuando el aborto es por decisión humana, esa alma queda con una triste sensación de no haber podido hacer lo que tenía previsto. Pero toda alma tiene otra oportunidad, pero no será en el mismo seno familiar. Pasará un tiempo en probar de volver a la tierra, porque todos debemos avanzar, nadie queda estancado. Puedo entender que muchas personas no son creyentes en estas cosas, son muy terrenales y solo creen en lo que pueden ver y tocar. Piensan que esta vida es la principal y única, que cuando mueren los entierran y no hay más, pero se equivocan. Lo entiendo, porque a veces nosotros mismos nos ponemos una venda en los ojos más grande que la que ya llevábamos, pero les digo, todo lo que se hace en la tierra, cada acto nuestro, nos repercutirá en el mundo espiritual después de abandonar el cuerpo. Dejen que me explique, porque no les voy a decir lo que siempre les han dicho. Todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos a Dios, porque somos su creación. Los hijos que tenemos decimos que son nuestros hijos, pero debemos entender que Dios accede a que nazcan en nuestro seno familiar para que los criemos con el amor que Él espera le daremos. Pero esa personita que nace lleva un alma, es un alma que pertenece a Dios, pero no es nuestra, es de Él. Espero me esté expresando bien y me entendáis. Es como si nos los prestaran para que los criemos. Hay personas que tratan mal a sus hijos y demás mayores no les dejan libertad para desarrollarse, como si les pertenecieran. Debemos educar en el amor y pensar que nuestro hijo nos lo donó Dios, al igual que donó a Jesús, a María y José. Quería hablaros antes de esto, para que entendáis lo que voy a explicar ahora. Cuando estamos ilusionados de que vamos a tener un hijo, las cosas se tuercen y el bebé muere. Es una verdadera tragedia. Mi más sincero pésame a todos aquellos que hayan sufrido la pérdida de un hijo, nacido o en gestación. Son ángeles que vuelven al cielo con su Padre. No son nuestros, somos como sus cuidadores. Tal vez es difícil de comprender, pero ese bebé no nace porque había algún problema y tiene que volver de nuevo a la luz para bien de todos. Debemos tener fe en el Padre, de que solo desea el bien para nosotros. Solo Dios sabe, hermanos, no se hundan
y acepten su decisión. Puedo entender lo que están pensando. Es un tema duro para quien lo haya sufrido. Creo lo estoy hablando con respeto y delicadeza. Pero quiero decirles que en muchas ocasiones, si vuelven a quedarse en estado, el alma que encarnaría ese nuevo cuerpo es la misma alma que encarnó el bebé que falleció, al cual le dan una nueva oportunidad. Espero sea un consuelo para ustedes el saber que esa alma volvería a nacer en otro hijo suyo, o si no tuvieran más hijos, saber que igualmente será su hijo en el cielo. Si no se lo pudo dar al principio, se lo dará después, pero esa alma será familia vuestra. Por eso tienen que tener fe y darse cuenta que Dios obra para bien. Un consejo: no le pongan al bebé que nace después el mismo nombre del bebé que no nació, pónganles nombres diferentes. No me pregunten por qué, solo digo lo que me dicen. Pueden ocurrir circunstancias en la vida que nos lleven a pretender abortar o vernos en la obligación de ello. Y entiendo que todas las causas por las que se quiere abortar no son iguales, pueden ser diversas y habrá que valorarlas si se pone en riesgo a los implicados. Porque estoy de acuerdo que se aborte si hay un riesgo importante para la vida de la madre, hay malformaciones y el médico lo aconseja. Dios sabe de todo esto y podéis estar tranquilos con vuestra decisión. Déjenme explicarles. Hay niñas que son violadas quedando embarazadas. Esto es una tragedia para las niñas y un drama para la familia. Pregunté una vez a quien me ayuda a recibir mensajes del más allá si estaba mal abortar cuando te has quedado embarazada por una violación. Y me respondió así: no pasa nada abortar por una violación porque no viene de un acto de amor, sino de maldad. Y continuó: pero yo no abortaría porque siempre recordaría que maté a un ángel. A mi entender, debemos sopesar si el tener el bebé afectaría la salud mental o física de la madre, y más si es menor de edad, porque le condicionaría la vida, o en este caso, es mejor abortar. Como les explicaré, si la futura madre está bien, habría más opciones a sopesar aparte del aborto. Siento mucho si se han visto alguna vez en esta terrible situación, debió de ser horrible. Por favor, no me pregunten después a mí si deben abortar o no, porque no les responderé. Es su decisión. Vean el vídeo hasta el final y saquen sus conclusiones. Este es un tema muy difícil, en el que cada persona tiene una opinión diferente. Las civilizaciones avanzan, creen que las cosas que les decían a nuestros abuelos y bisabuelos han quedado antiguas y no valen para la sociedad actual. Hay casos en los que piensan: ¿por qué tengo que cargar ahora con un bebé? ¿No me va a dejar disfrutar la vida o no me conviene en este momento? La mujer tiene libertad de decidir, sí, por supuesto, ya no solo en eso, sino en todo lo que haga en su vida. Pero cada acto tiene su consecuencia y su responsabilidad. Me han llegado a decir que han abortado hasta en 3 ocasiones. Disculpadme, pero lo veo un acto irresponsable. Porque puedes tener la mala suerte de tener un desliz y pensar en abortar, pero se supone que llevarás más cuidado en el futuro, por lo que esto implica. El que va a abortar hasta en 3 ocasiones realmente me asombra negativamente. Pensemos, ¿realmente hemos avanzado? Veo que somos más egoístas y miramos por nosotros, y eso hay que cambiarlo. Pueden haber leyes en la tierra que avalen el aborto, pero hermanos, las leyes del humano caen en saco roto ante las leyes de Dios. En la conciencia de cada uno quedarán nuestros actos y hay que intentar remediar el quedarse embarazada si no se desea. Tenemos que educar sexualmente a nuestros hijos porque hay niñas que se quedan en estado y nos vemos en este conflicto que marca la vida de la persona. Si la joven se ha quedado embarazada, tiene que tener la confianza de hablar con sus padres de lo sucedido.
porque tal vez su mente no esté lo suficientemente preparada para tomar la decisión adecuada y no vea más opción que abortar. Si lo habla con sus padres, juntos pueden sacar alguna conclusión acertada, con la mente más fría y reflexionando con calma. Si eres una chica joven, mi consejo es que lo hables en confianza con tus padres. Y si tus padres no son como Dios manda, siempre habrá médicos y profesionales que te escuchen y aconsejen. No estás sola. Si tú no lo puedes criar o no te ves con fuerzas, alguien se podría hacer cargo del bebé. ¿Por qué sacrificarlo? Ese bebé se puede dar en adopción. Lo criarían con amor personas que desean tener hijos y no pueden tenerlos. Y cuando ese bebé vaya creciendo, siempre podrás ir a verlo si te ves preparada. Pero tu conciencia estará tranquila, porque no te deshiciste de él. También lo pueden criar algún familiar tuyo. Todo es hablarlo y que se puede hacer. Una mujer moderna de hoy es valiente y afronta lo que le viene y no rechaza nada, y menos a un hijo. Y tiene libertad para hacer lo que vea mejor. El alma de la mujer está hecha para dar amor a un hijo y no para desecharlo. ¿Quién mejor que una mujer va a ver la venida de un niño como algo maravilloso, con el instinto maternal que tiene? ¿Quién más que una madre daría su vida por un hijo y le daría todo el amor del mundo? Hoy pueden pensar que ese bebé va a traer la desgracia a sus vidas y no se imaginan que puede ser todo lo contrario. Creo que el aborto debería ser la última opción. Lo veo un acto tan frío que nos deberíamos parar a pensar si nos hubiera gustado que nuestros padres hubieran pensado en abortarnos. ¿Cómo nos hubiéramos sentido al saber esto? No me imagino a una mujer que da amor a sus semejantes y que es cariñosa pensando en hacer un acto así. Se tiene que ver muy mal para tomar esa decisión. Antiguamente no se oía tanto el aborto. Las mujeres tenían más hijos que hoy en día y salían adelante, más bien o más mal. Pero hoy, después de que pensamos más en nosotros, necesitamos muchas cosas y claro, cuesta más criar a un hijo hoy. Tampoco me refiero a que digáis como he oído a veces, tuve los hijos que Dios me dio, porque Dios no te da los hijos si tú no los buscas. Hay formas de no quedarse embarazada, o estoy hablando de algo nuevo. El Padre quiere que tengamos a los hijos que podamos criar, no que tengamos muchos hijos y pasen calamidades porque no los podamos mantener. Sed consecuentes con vuestros actos, coherencia. Si pensáis en tener familia, os digo, tened a los hijos que podáis criar en buenas condiciones. Si no tenéis suficiente ni para vosotros estar bien, no tengáis hijos aún. La gente no suele saber que al abortar frustran el avance de esa alma, que estaba dispuesta a vivir una vida aquí, a pasar sus pruebas y ser parte de esa familia. Y entiendo que se aborta muchas veces por desconocimiento de las consecuencias que acontecen. Por eso lo hacen, porque no lo saben. La Iglesia ha luchado siempre deseando que estos actos no ocurrieran, pero no han sabido explicar este tema, sino que han hablado de prohibición, y según ha ido pasando el tiempo, se han puesto en contra a la gente. Porque no es cuestión de prohibir, sino de aconsejar. Siempre han defendido el que si abortabas ibas al infierno, y esto choca con las creencias de las nuevas generaciones. Inculcar las leyes de Dios con el miedo es un error. Las cosas de Dios y de la vida se deben explicar con amor, como el padre que aconseja al hijo. Pero les pido por favor, no reprochen esto a la Iglesia, porque intentan hacer que la gente no cometa este acto. A mi entender, el fin es bueno. Dios sufre al ver cómo nos comportamos, al no conocer las causas de nuestros actos.
Muchos sois los que me habéis pedido este vídeo porque lleváis una pena dentro. Cuando la persona fallece y está en el mundo espiritual, es cuando se da cuenta de la gravedad de sus actos y de sus consecuencias. Dios os perdonará, vuestro Hijo os perdonará, pero ¿os perdonaréis vosotros? Por eso os dicen que iréis al infierno. No es que vayáis a esa dimensión realmente, pero el remordimiento por lo que se hizo será como estar allí. Si estáis arrepentidos y necesitáis el perdón de Dios, pedidle perdón de corazón, que Él os perdonará, porque os ama. E intentad hacer todo el bien que podáis en vuestra vida, para compensar errores que hayáis tenido en el pasado. Si vuestro pesar es si os perdonará vuestro hijo no nacido, o si se entristeció ante vuestra decisión, igual os digo, en la soledad de vuestra casa habléis con Él, como si lo tuvierais delante, y pedirle perdón de corazón. E incluso haría una misa para Él y unas velitas. Yo me sentiría mejor y daría fe de mi arrepentimiento. Muchos pensarán que no se arrepienten de lo que hicieron y no harán esto que digo. Yo estoy hablando para el que se dio cuenta de lo que hizo, se siente mal y desea compensar ese hecho. Cuando pierdes el bebé sin tú quererlo, os he comentado que puede volver a nacer en un segundo embarazo vuestro. Si abortas tú voluntariamente, no nacerá en un segundo embarazo tuyo, porque lo rechazaste. Por eso os repito, cada acto que cometemos tiene consecuencias aquí en la tierra y en el mundo espiritual. Si en este momento eres una persona que te has quedado en estado sin desearlo, piensa en lo que he comentado y en las posibilidades que tienes. Tienes opción de hacer lo que creas conveniente. Si estás viendo mis vídeos es porque eres una persona bondadosa y buscas el bien. Si has pensado en abortar por tu situación económica, te digo que el dinero va y viene, y más bien o más mal, con la ayuda de Dios saldríais adelante. La vida humana y la conciencia tranquila de haber hecho bien vale mucho más que el dinero. Ahora tal vez piensas que tener un bebé arruinaría tu vida, pero ¿quién te dice que el tener ese bebé te pueda dar la felicidad que jamás creíste tener? Piensa siempre que ese bebé puede venir a algo importante y debes saber que sabrá del rechazo de los que pudieron ser sus padres. Me han escrito personas que abortaron su primer embarazo y a los años tener bebés y arrepentirse de haber abortado entonces, porque se dan cuenta que más bien o más mal lo hubieran llevado para adelante y hubieran salido del paso con la ayuda de Dios. No les estoy diciendo que no lo hagan, solo les cuento lo que ocurre, las consecuencias. Que muchos se arrepienten y el recordar lo que hicieron les atormenta. Es vuestra vida, sois libres de decidir. Yo solo deseo que no toméis este acto como algo gratuito. Nuestros actos traen consecuencias tanto a nosotros mismos como en este caso al alma del bebé. La vida da muchas vueltas. Ahora tal vez estéis mal, pero si mañana estáis bien, os podéis arrepentir de no haberlo tenido. Pero ya no habría marcha atrás. El mundo hoy necesita que se piense en los demás y no tanto en nosotros mismos. Soy un hombre y no puedo conocer vuestros adentros como mujeres que sois, pero sí sé sobre el mundo espiritual. Y creo en las oportunidades y me gusta que me las den. A mí me alegra que me den la oportunidad de demostrar que puedo hacerlo mejor, que puedo ser mejor. Y cada nuevo día que amanece, tengo la oportunidad de ser mejor persona y de dar amor a este mundo que falta le hace. ¿A vosotros os gusta que os den oportunidades o que no os dejen ni intentarlo? Si he ofendido a alguien, ruego me perdone, no era mi intención. Un abrazo a todos y sed felices.